nuestra segunda actividad. Queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Eduardo López Castaño, quien va a impartir la conferencia Balance y Perspectivas de la Geoarqueología en Territorios Tropicales y Andinos del Noroeste de Sudamérica. Vamos a leer una breve semblanza del doctor. El doctor López Castaño es miembro activo del Grupo de Estudios Geoarqueológicos de América Latina, OGEGAL, y del Observatorio de la Sostenibilidad de Paisajes Culturales, Cátedra UNESCO. Es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Obtuvo su título de maestría y doctorado en antropología en Temple University en Filadelfia, en Estados Unidos. Sus principales temas de investigación se han enfocado hacia la arqueología del poblamiento de América, aportando particularmente con estudios en las cuencas medias tropicales de los valles del río Magdalena y río Cauca. También sobre la geoarqueología en ambientes volcánicos en la Cordillera Central Andina de Colombia. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Especializadas de Arqueología y Patrimonio. Adelante, doctor. Bueno, de nuevo, un gran saludo, un agradecimiento al comité organizador, particularmente a Yesandro, por la invitación y por, bueno, todas las comunicaciones que hemos tenido alrededor de este evento. Me siento pues muy complacido de estar acá en México nuevamente. He tenido la posibilidad de venir 2 veces anteriormente. Estuve alguna vez en Mérida en un evento, una ciudad muy linda, y estuvimos en México hace unos años también. También una experiencia pues muy importante. Fui invitado por el doctor José Concepción Jiménez, que desafortunadamente murió con el COVID. Y estuvimos allí en el museo. Fue una experiencia muy importante sobre el hombre temprano en América. Esta ocasión, pues qué maravilla poder también venir en torno a estos temas de la geoarqueología que venimos trabajando hace varios años. Y bueno, hoy hemos querido hablar un poco, pues un poquito para contarles, ¿no?, acerca de un balance o las perspectivas de la geoarqueología en lo que llamamos territorios tropicales y andinos del noroeste de Sudamérica. Básicamente me voy a referir a Colombia con algunas anotaciones a Venezuela y a Ecuador, pero obviamente también son espacios bastante amplios con diferentes, digamos, contextos como vamos a ver, ¿no? Yo trabajo en una facultad de ciencias ambientales en la ciudad de Pereira. Ahora les mostraré que queda, digamos, en la zona cafetera andina del país. Y desde lo ambiental, pues siempre nuestra preocupación pues es esta correlación en términos generales entre lo que sería la naturaleza y la cultura, esa naturaleza vista pues como ecosistemas, como medio ambiente, y la cultura pues obviamente como sociedad con todas sus implicaciones, y como el profesor Julio lo estaba diciendo, esas correlaciones que podemos considerar con ese concepto complejo de paisaje o pues en términos generales del ambiente, ¿cierto? He querido traer pues como este esquema básico de la geografía del colegio, que desafortunadamente hoy incluso se va perdiendo, encontramos en los estudiantes muchos vacíos en geografía, ¿no?, de lo que uno pues realmente aprendía desde estos primeros cursos y siempre recuerda. Y en este caso, pues insistir en la importancia de estas zonas latitudinales centrales y qué implicaciones tienen y van a tener obviamente en todo el ámbito ambiental. Y en este sentido, pues llamar la atención de que estamos nosotros en particular en esta zona ecuatorial en un mundo sin invierno. Y ese mundo sin invierno va a tener efectivamente unas particularidades biofísicas y obviamente las va a tener en todo el desarrollo humano y obviamente si lo miramos desde el punto de vista arqueológico. Y en particular este tema de los bosques neotropicales, que es un tema tan atractivo,
Pero además de eso, otras posibilidades que nos brinda esta zona, y ponía pues este mapa también para ver estas comunicaciones que tenemos con los dos océanos, con el Caribe, con la Amazonía, ¿no? Que van a ser obviamente motivo de este diálogo y de esta complejidad que la vamos a representar en lo cultural. Y entonces lo que vemos en ese centro como clima ecuatorial, ¿cierto? Incluso con ese color rojo intenso, en realidad esa zona intertropical va a tener una gran dinámica del agua, ¿no? Y todo el sistema de la zona intertropical, pero en particular, más allá de esta visión únicamente de la selva tropical, ¿cierto? De lo que se denomina también la jungla, con toda su biodiversidad, pues también vamos a tener, además de estas manifestaciones humanas a través del tiempo, que sería la que podría ser real en algunas zonas, vamos a tener regiones contrastadas, y eso es lo que quiero llamar la atención. Una región norte hacia el Caribe con toda esa influencia del Caribe, una región del Pacífico con una influencia, en el caso colombiano, con muchísima lluvia, y el norte del Ecuador, a diferencia de lo que va a ser Perú, Chile, ¿cierto? El Pacífico de Perú o Chile, nuestro Pacífico es un Pacífico húmedo. La zona andina con todas sus variaciones, y la Orinoquía y la Amazonía con sus particularidades. Entonces necesitamos comprender estas dinámicas para poder sobre ellas construir el mundo humano, ¿cierto? Y comprender también estas dinámicas en esa perspectiva de tercera dimensión. Cuando nosotros con Marta Cecilia estudiamos en Estados Unidos, de hecho llevamos un mapa en tercera dimensión, porque tocaba como que tocar, entender esa geografía andina para poder ver como las dimensiones y los cambios. Por ejemplo, Pereira, que está en la zona, bueno, si ustedes lo ven abajo de donde dice Cordillera Central, para ir a Bogotá, que está en la Cordillera Oriental, va a haber varias horas de recorrido. Es decir, son 170 kilómetros entre Pereira y Bogotá, pero pueden ser 8 o 10 horas de recorrido, ¿no? Porque vamos a atravesar justamente las cordilleras. Y esto, pues desde, digamos que se comienza a abordar la dimensión científica del método científico, ¿cierto? Europeo, desde el siglo XVIII. Tenemos allí a José Celestino Mutis, que se carteaba con Linneo, y luego al conocido Humboldt, ¿cierto? Del alemán von Humboldt. Ellos, pues cuando llegan a esta zona del norte de Sudamérica, tanto en Colombia como en Ecuador, les va a llamar muchísimo la atención esa variación altitudinal. Y esto va a ser fundamental para entender, digamos, los cambios. No vamos a estar únicamente en una zona tropical baja, sino que vamos a tener un mosaico, vamos a tener una serie de climas que ustedes también pues los conocen aquí en México, en las zonas cordilleranas, y obviamente donde estamos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, por la altura y la latitud, que nos va a permitir tener una cantidad, digamos, de procesos de uso, de ocupaciones y demás. Entonces, cuando hablamos de geoarqueología, vamos a tener que considerar estas variaciones, como se ven en este mapa de Colombia, ¿cierto? Desde estos colores rojos marcados por los Andes hasta los colores más, digamos, claros en el norte o en las zonas también de la Orinoquía y la Amazonía. O sea, no vamos a poder hablar realmente, no vamos a poder hablar de una geoarqueología sin considerar estos cambios pues como tal. Entonces podemos decir que particularmente en los últimos 30 años, distintos estudios y procesos institucionales de la práctica arqueológica en el noroeste de Sudamérica han abordado problemáticas que incluyen crecientes aproximaciones en perspectiva geoarqueológica en distintas áreas geográficas. Particularmente en Colombia se vienen dando nuevas dinámicas en el abordaje de la complejidad teórica y metodológica de la arqueología en estas zonas ecuatoriales. Los acercamientos desde la geoarqueología permiten plantear
y también replantear. Eso va a ser muy importante. Hay elementos que se han dado, pero hay que volverlos a tomar, procesos para recuperar e interpretar o reinterpretar distintos tipos de datos que brindan luces sobre las interrelaciones entre los componentes y el funcionamiento de entornos naturales con alta diversidad. Es un hecho que ahora tenemos desarrollos tecnológicos novedosos, nuevos, ¿cierto? Estos sistemas electrónicos, los sistemas de información geográfica, las comunicaciones, van a influir cada vez más en las posibilidades de reconocer significativos cambios geológicos, climáticos, biológicos en escalas micro y macroscópicas, lo que abre las alternativas de comprender procesos de coevolución biofísica y cultural en perspectiva de larga duración. Y eso va a ser muy interesante, la posibilidad, por ejemplo, cartográfica, ¿cierto? De poder movernos en diferentes escalas, y esto nos va a permitir mirar mucho más allá. En la medida que la geoarqueología se fortalece en el espacio universitario e institucional, se hacen evidentes las posibilidades de profundizar en la teoría y la práctica interdisciplinaria. Las actuaciones interdisciplinarias, si llamamos la atención en ese sentido, son fundamentales para proyectar la génesis, transformaciones, usos y ocupaciones de distintos sectores, ¿cierto? Y en distintas escalas. Y en ese sentido vamos a incorporar estos aspectos estratigráficos, pedológicos, cronológicos y posposicionales. Es creciente el potencial del uso de recursos geoarqueológicos en la descripción de procesos y eventos ambientales aplicables a la comprensión, conservación, revalorización, gestión y manejo sostenible de recursos naturales y culturales. Pensemos en algunos antecedentes. Aunque siempre es posible destacar el aporte de geólogos en la comprensión del territorio en perspectiva geomorfológica y estratigráfica, se requiere resaltar colaboraciones más allá de las lecturas únicamente desde la perspectiva disciplinar. En ese sentido, vale la pena mencionar la vida y obra de pioneros, como la del geólogo José Royo y Gómez, 1895 a 1961. José Royo y Gómez, que lo traigo aquí a pantalla, fue un científico español que pasó varios años de su vida en Colombia y Venezuela. Entonces aquí ya pasamos de esa primera etapa del siglo XVIII, después del siglo XIX, donde pues fue también todo un periodo de guerras independentistas, guerras, digamos, relacionadas con la consolidación de estos países en Latinoamérica. Y en el siglo XX tenemos nuevamente como la presencia, y en este caso de un español que huyendo de la Guerra Civil Española, se instala en Colombia y empieza a generar toda la consolidación de las ciencias geológicas, ¿cierto? De lo que va a ser después el Instituto Geológico, primero como Ingiominas también, incluso como servicio geológico, luego como instituto dedicado a la investigación geológico-minera y ahora nuevamente como servicio geológico colombiano. Sus aportes fueron fundamentales en la consolidación de instituciones que se encargarían de la investigación y gestión en torno a la geología y ciencias afines. Allí entonces se generan las primeras investigaciones para conocer y establecer lo que llamaríamos el mapa geológico colombiano, también con colaboraciones extranjeras, tanto norteamericanas como europeas, y digamos que en esta mitad del siglo XX en Colombia se descubre esa gran diversidad, ya en este caso que se da en el país. Por una parte también vienen los procesos de una geología más hacia petróleo, pero también al reconocimiento de esta biodiversidad y diversidad que se da en el país. Pero va a ser este personaje, Thomas van der Hamen, pasada la segunda mitad del siglo XX, podemos destacar a este profesor holandés, quien a partir de la década de los 50 inicia una secuencia de estudios que aportaron un marco paleoecológico, que fue referencia por lo menos para los últimos 100.000 años en el noroeste de Sudamérica. Se debe señalar que la geología básica de Colombia, pues como la de otros países suramericanos, contaba muy pocos trabajos referidos específicamente al cuaternario. Los primeros se habían dado en otras escalas en el tiempo. La vida y obra de van der Hamen recoge distintas facetas de un investigador comprometido con una visión claramente interdisciplinaria,
quien irradió a otros investigadores e instituciones, lo que se plasmó en decenas de contribuciones en textos y artículos de amplia circulación internacional. Sus investigaciones junto con como lo veremos, del arqueólogo Gonzalo Corredor Urrego y su impronta en la formación de muchos investigadores a nivel de posgrado constituyeron un hito y piedra angular del inicio de lo que podemos denominar la geoarqueología en Colombia. Entonces, los aportes del profesor Van der Hamen van desde la perspectiva disciplinar geológica hasta toda una perspectiva interdisciplinar paleoecológica y paleoambiental, ¿cierto? Toda la poder determinar dónde podían haber evidencias del Pleistoceno, del Holoceno, cómo podían leerse e interpretarse en la perspectiva biológica y posteriormente en la perspectiva cultural como tal. Estos palinogramas, estas lecturas, digamos, científicas, ¿no?, de evidencias en distintas regiones de Colombia, como lo veíamos, van a ser fundamentales. Y allí entonces el profesor Van der Hamen hace una alianza fundamental con quien fue director del Instituto Colombiano de Antropología en ese entonces, el profesor Gonzalo Correal, que afortunadamente todavía vive y es uno de nuestros pioneros, quien comienza de todas maneras a incorporar este tema humano, ¿cierto? Y con las investigaciones en el altiplano de Bogotá, en los sitios de El Abra y Tequendama, se va a establecer esta primera cronología y esta primera transversalización en estos sectores. Aquí podríamos ver, y como lo tenemos, vamos a mencionar seguramente más adelante en estos temas de geoarqueología, esa lectura desde, ya lo decíamos, desde en qué sector nos encontramos de este norte de Sudamérica, la mirada climática y sus cambios, la mirada del relieve y en este caso también de la petrografía, la mirada de los espacios del paisaje que van a tener esa presencia y humana, y en este caso en particular el ubicar la megafauna, ¿cierto? Con fechas, digamos, de 10.000 años antes del presente, en esta zona de 2.600 metros sobre el nivel del mar del altiplano bogotano. Entonces, fundamental fue también haber plasmado esto en publicaciones, haberse hecho las primeras preguntas sobre estos temas, iban a ser muy importantes. Y quiero llamar la atención que actualmente otros colegas han retomado también estos sitios que habían estado abandonados, comillas, por más de 30 años, y se empieza a hacer una geoarqueología donde se revisitan estos temas, como creo lo va a presentar la colega Angélica Triana. O sea, este tema va a ser fundamental, ¿cierto?, para poder, pues, retomar y digamos, constituir esta dinámica que va a ser fundamental. A manera entonces también de antecedentes, es importante señalar que desde la década de los 80 del siglo pasado se comenzó también a contar en Colombia con los aportes del agrólogo Pedro José Botero, que en este momento era investigador del Centro Interamericano de Aerofotografía. También son estas entidades internacionales y en el caso colombiano vinculada al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes comienzan a hacer todas unas campañas en campo y hacer también de este campo aulas vivas de clase donde se formaban investigadores pues para toda América. El profesor Botero, con una amplia experiencia en campo, a partir de sus recorridos por distintas regiones de Colombia, introdujo en las aulas y particularmente en sus visitas a distintos sitios arqueológicos el concepto de fisiografía, incorporando la lectura científica de los suelos desde su génesis, transformaciones y usos antrópicos. Este cuadro que traemos de las notas de clase que tuvimos la fortuna de tomar con el profesor Pedro Botero desde los 80s y su presencia en campo fue fundamental, es decir, esta consideración de que los suelos no se miraban per se, sino que había que enmarcarlos en estos cambios, desde los mismos cambios globales, de toda la fisiografía que consideraba obviamente el clima, las aguas, los organismos, estos factores formadores del paisaje, el relieve, los suelos, los materiales parentales y toda la dimensión humana que iba a estar allí. Entonces, si nos referimos a estos contextos,
pues podríamos básicamente entender que estos antecedentes fueron fundamentales para poder, digamos, más adelante considerar otros procesos que hoy ya vamos a ver en otras dimensiones. Entonces podríamos decir que el ingreso de la geoarqueología en el ámbito de la arqueología colombiana se dio desde la primera década del siglo XXI, más concretamente, en comunicaciones académicas e investigativas, donde empieza a haber una visibilidad significativa a partir de congresos bianuales y publicaciones constantes. Se inicia posiblemente con lo que podríamos llamar más bien una arqueología ambiental, donde se hace particularmente se hizo presente en el primer Congreso de Arqueología en Colombia en el año 2001, que tuvimos pues la posibilidad de proyectar desde la Sociedad Colombiana de Arqueología en ese momento. Y digamos que desafortunadamente se perdió esa secuencia de congresos y solamente se ha vuelto a retomar casi en el último lustro, como se planteó en el último congreso del 2022. En el año 2011, si hacemos memoria, se incluyó por primera vez un simposio en geoarqueología ya en el Congreso Colombiano de Geología, generando un espacio de diálogo entre investigadores y estudiantes de diversas disciplinas en cuanto a temas relacionados con la geomorfología, evolución y formas del paisaje, aspectos de arqueometría y estudios geológicos. En la última década se han incrementado cursos especializados también en el ámbito del pregrado en antropología y arqueología, particularmente en universidades como la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia o la Universidad Externado de Colombia. En cuanto a cursos cortos, también se han desarrollado en universidades como la Nacional o nuestra Universidad la Tecnológica de Pereira, proyectando capacitaciones en paleoecología, geomorfología y geoarqueología, incluyendo temas asociados sobre procesos de formación de sitios, reconstrucciones paleoambientales, análisis líticos, modificaciones del paisaje o ecología histórica. En general, pues en esta presentación no pretendemos ser exhaustivos, pero sí compartir algunos elementos y allí, por ejemplo, es donde está tan importante llamar la atención sobre el papel que tiene la red del GEGAL, ¿cierto? Donde justamente pues podemos comunicar alrededor de este tema más allá de estas expectativas en el ámbito propiamente pues nacional. Sobre las ciencias de la Tierra, entonces podríamos decir lo siguiente. En el año 2016, el geólogo Marcelo Zárate publicó en la revista Intersecciones de UNICEN, en Olavarría, en Argentina, un artículo de interés sobre el estado del arte de la geoarqueología en Argentina. Este texto nos pareció pertinente también, por ejemplo, al objetivo de esta presentación y nos sirvió de guía e inspiración para ordenar algunas ideas y proyectarlas hacia el contexto del noroeste de Sudamérica. Compartimos la necesidad de enfatizar el planteamiento que los problemas geoarqueológicos implican necesariamente la dimensión interdisciplinaria, tema que enfatizamos permanentemente. Una manera de dar orden a la información es presentarla según las principales disciplinas de las ciencias de la Tierra. En ese sentido, los comentarios pueden girar en torno a ciertas subdisciplinas como fisiografía y geomorfología, estratigrafía y sedimentología, pedología, que incluye también otros aspectos de petrología, que incluye mineralogía, geoquímica, geofísica y geocronología, y consideraciones en ecología histórica y diálogo de saberes. Hablando del profesor Pedro Botero, entonces esa dimensión de la pedología, la mirada en los suelos, fue fundamental en el caso colombiano porque se incorporó de una manera interdisciplinaria en varios de los estudios como tal. El profesor Botero, decíamos, pues incluyó esta mirada y fue clave la discusión de la matriz también del suelo para poder ver como los diferentes momentos en el tiempo, ¿cierto? Y fue, digamos, su propia experiencia como suelero, llamamos entonces, como pedólogo, que logró incorporar, y podríamos decirlo como uno de los antecedentes fundamentales. ¿Qué pasó con el profesor Botero? Que fue llamado a distintos estudios de arqueología en Colombia. Entonces, lo llamó el profesor Gonzalo Correal y Tomás Van der Hamen para mirar la sabana de Bogotá. Lo llamaron también para los proyectos que estaban haciendo en el norte con los camellones
tierras elevadas en la zona del Sinuí San Jorge, extensiones de modificaciones del paisaje muy amplia. Estuvo con nosotros en el Valle del Magdalena viendo varios de los sitios tempranos, estuvo en varios sitios de los Andes colombianos. Entonces fue una persona que fue ganando experiencia también en la visita de los sitios arqueológicos y constituye, porque pues todavía obviamente está vivo el profesor Botero y sigue activo como un referente fundamental en estos, en la mirada desde la fisiografía, desde la geomorfología, ¿cierto? Que va a ser fundamental en sus procesos. Entonces por eso pues llamo como la atención en esta proyección. ¿Qué otros antecedentes tenemos? Se llamó la atención en lo que se llamó paralelamente en dos dimensiones. La presencia del profesor Hurt con Gonzalo Correal también trajo a cabo lo que se empezó a llamar como un arcaico de tierra tropical, y el profesor Anthony Ranier, que trabajó en Panamá. Es decir, no teníamos el modelo paleoindio tradicional de Norteamérica, que incluso se proyectaba aquí hasta México, de puntas de proyectil, de cazadores de megafauna en ese primer momento, sino más bien un modelo que nos llamaba más bien a lo que iba a ser el arcaico propiamente dicho, que era como unos desarrollos muy ligados a todo este sector tropical, ¿cierto? Que iba a ser tan importante. En ese sentido, se generaron otros modelos distintos que iban a ser importantes, como ahora pues también como lo vamos a señalar. Y se necesitaba entender ese contexto del paisaje para ver realmente cómo ese ser humano se había incorporado más bien en tierras bajas, por ejemplo, como las del Valle del Magdalena, ¿cierto? Aquí está toda la cuenca Magdalena, que realmente en sus 1.200 kilómetros, 1.000 de ellos son de tierras bajas, y es una entrada hacia el continente, digámoslo así, de las tierras bajas. La mirada al norte también, entonces cómo se presenta allí el tema climático, el tema de suelos, el tema de materias primas, el tema de las coberturas vegetales, el tema de la fauna y por supuesto cómo se dieron los diferentes desarrollos humanos. Entonces, cómo tenemos toda el factor agua, que ya se mencionó y Julio también lo mencionó, fundamental en estas zonas bajas, va a ser un tema que había que considerar y cómo todo el sistema va a estar interrelacionado en esta dimensión. En ese sentido, se hicieron unos trabajos muy importantes en la zona de la depresión momposina que permitieron de alguna manera generar unas periodizaciones que demostraban unos cambios muy importantes en el paisaje antes de 10.000 años y después de 10.000 años. Y esto lo vamos a correlacionar en todo el Valle del Magdalena. Es decir, cómo podía hacerse una vinculación desde estos perfiles estratigráficos que mostraban en una primera instancia estos colores de los rojos a los amarillos, unas condiciones mucho más áridas, y en los últimos 10.000 años unas condiciones orgánicas, unas condiciones de inundaciones, unas condiciones de lluvias distintas que han tenido ese efecto obviamente en los suelos, en la vegetación y en los procesos, digamos, del desarrollo como tal. Entonces, había estas consideraciones, aquí trabajó el profesor Pedro Botero, ya había habido unas consideraciones previas de Tomás Van der Hamen, luego un equipo liderado por Luisa Fernanda Herrera, Juan Carlos Berrío, han seguido, digamos, trabajando también en estos temas, pero demostraban por lo menos que el Valle del Magdalena colombiano tenía estos cambios ambientales y allí yo tuve la oportunidad también de incorporar mi tesis de grado, donde hablamos un poco de estos cambios del paisaje en esa perspectiva histórica, ¿cierto? Y donde la geoarqueología empieza a tener un papel decisivo para entender los suelos, ¿cierto? Y en los sedimentos, estos cambios del paisaje que se van dando en el tiempo. ¿Qué ha pasado, digamos, recientemente?
pues después de los trabajos que logramos hacer, las dataciones que logramos hacer en este sector entre 10.000 y 5.000 para grupos precerámicos, se han dado nuevas investigaciones, pero desafortunadamente no hemos podido incorporar, digamos, en los trabajos de arqueología preventiva, un desarrollo más potente de la geoarqueología para poder también darle continuidad a estas preguntas que se hicieron desde tiempo anterior. Digamos, acá se pudo pues correlacionar muy bien, digamos, también desde la sedimentología, cómo hay unos aportes vinculados al crecimiento de algunos arroyos que pudieron depositar unos ciertos materiales y que un cambio de clima en los últimos 5.000 años, un clima distinto en este Holoceno tardío, va a generar otras condiciones para el Valle del Magdalena. Entonces, lo que quedaron abiertos fueron realmente muchas expectativas pues, para esta zona y que desde la geoarqueología pues, pudieron de todas maneras consolidarse en este primer momento, pero que, pues, digamos, se requiere hoy día seguir trabajando. En cuanto, digamos, a las formas, pues, las formas antrópicas del paisaje, podemos decir que las diferentes zonas del país, pues, han tenido mayor o menor grado de transformaciones. Recordemos que, por ejemplo, las zonas altas de la cordillera generaron acumulaciones glaciares importantes y a esto se le suma pues el deshielo, digamos, del cambio climático, pero también se le suma el tema volcánico, que va a ser uno de los temas que vamos a trabajar y que en el caso sobre todo del centro del país o del sur del país donde están los volcanes va a generar grandes transformaciones del paisaje que también estamos, digamos, proyectando en nuestras investigaciones y las de varios colegas pues, que han podido trabajar en diferentes zonas. Entonces también en la pedología esto va a ser muy importante, ¿cierto? El poder considerar suelos con esta perspectiva volcánica y pues podríamos mencionar, ¿cierto? Cómo hay una interacción entre los cambios climáticos, ese vulcanismo activo, pues para el centro del país y los impactos culturales. Y nuevos trabajos de varios colegas, sobre todo en el centro del país, están aportando distintos temas fundamentales. Por ejemplo, en el caso de los suelos, vamos a también tener el aporte de William Posada, también mirando la parte micromorfológica, que va a ser fundamental. Esta perspectiva se viene, digamos, a manera, digamos, de balance también, se viene incorporando en trabajos que se iniciaron en los años 90, comienzos del siglo XX, trabajos, digamos, más individuales de investigadores hasta trabajos hoy día más en equipo. Pero vale la pena, pues, también mencionar acá esta relación entre la arqueología del vulcanismo con el texto publicado por William Posada, como les planteaba, donde también hay distintas aproximaciones a estos cambios potenciados, ¿no? Por todo el tema del vulcanismo y cómo distintos métodos nos permiten tratar de llegar a leer nuevas informaciones. Aquí está entonces, por ejemplo, el tema de la estratigrafía y la sedimentología, ¿cierto? Desde los primeros trabajos que siguen una estratigrafía, digamos, más clásica, de origen casi geológico, hasta la mirada y la discusión desde la pedología, desde los horizontes de los suelos, desde la micromorfología. Todos estos elementos hoy día también se están reincorporando a volver a releer, como ya decíamos en los textos anteriores, pues que ya existían en informes anteriores que ya se tenían. Las reexcavaciones, las reinterpretaciones están, digamos, de vuelta en este último lustro y esto va a ser algo muy importante. Trabajos como los de Rocío Salas generan una lectura del paisaje o los de Albanelli Gómez también desde una mirada como esta arqueología del paisaje
en estas visiones europeas de Felipe Criado, pero son trabajos que se están publicando en el país y que están aportando metodologías para poder, digamos, discutir varios de estos temas. Uno de los GEGAL, el que se hizo en Quito, trabajó sobre las cenizas holocénicas y puso pues sobre la mesa también el trabajo colaborativo de los geólogos ecuatorianos y arqueólogos como Angelo Constantin y otros que vienen haciendo importantes aportes en esta dimensión. En el GEGAL pasado también el Perú también se retomaron estos elementos. Entonces, esto se reconocer, digamos, por ejemplo, en el caso colombiano, los impactos del vulcanismo activo, y estas imágenes las ponemos un poco para insistir en esa dinámica de los paisajes, de cómo obviamente pueden cambiar, y el caso de la erupción y las implicaciones de la erupción del Nevado del Ruiz y las implicaciones en Armero fueron muy, digamos, trágicas, ¿no? Para la muerte de 20.000 personas, y cómo la arqueología y la geoarqueología, pues ya no solo ven hacia el pasado, sino también hacia ese futuro y a esa dimensión de comprender cómo se ha formado el paisaje en diferentes escalas y cómo estos volcanes nevados, digamos, tienen esta actividad que puede ser, digamos, tan crítica, ¿no? Para las poblaciones presentes. Entonces, como se va a hablar ahora, el volcán Cerro Machín, un volcán importante, se está monitoreando, y la arqueología pues ayuda a entender estas relaciones del ser humano en los últimos 10.000 años en el tiempo. Entonces, la mirada estratigráfica, dónde hay evidencias culturales, cuándo están sepultadas, por qué tipo de eventos, va a ser algo fundamental, en lo cual los geoarqueólogos colombianos, porque ya está esta dimensión, pues creo que estamos aportando poco a poco desde los diferentes acercamientos, ¿cierto? Este es el caso de la zona donde vivimos nosotros, en el eje cafetero colombiano, como Marta Cecilia también va a hacer algunas precisiones al respecto, donde día a día en nuestros recorridos pues nos interesa tratar de ver y de interpretar y de buscar estos suelos enterrados, o algunos paleosuelos, buscar también desde la perspectiva cronológica qué ha pasado y tratar de interpretar como en esta perspectiva con los geólogos del servicio geológico, cómo podemos correlacionar algunas erupciones volcánicas en rojo, ¿cierto? En los últimos 10.000 años, y la presencia humana. En esta tablita pues que nos disculpan que no vean de tan lejos, pero básicamente en los cuadritos tenemos datos culturales fechados por radiocarbón, y las líneas rojas serían unas proyecciones de erupciones volcánicas, y arriba los mapas de amenaza del volcán Cerro Bravo, del volcán Machín en el centro occidente de Colombia. Entonces, la parte de la geocronología, que es otro de los temas que tratamos acá en el texto, pues también es un tema que deberíamos discutir, y somos hoy conscientes de que hay que retomarlo con pinzas, porque muchas veces las fechas las asumimos de una manera crítica. Hay que entenderlas en su contexto, hay que entenderlas, digamos, y revisarlas, replantearlas, y es otro de los temas que apenas casi se empieza a hacer en Colombia. No contamos realmente con muchas fechas de radiocarbón, siempre hay que hacerlas, hay que mandarlas a hacer en el exterior, y eso ha limitado mucho también esa dimensión. Las excavaciones pues en la zona donde trabajamos nosotros nos llevan justamente a poner en relación materiales arqueológicos incluso muy simples, pero que están dando información sobre la presencia humana. Desde fechas como este sitio que se llama Hacienda Cuba, de 10.600 años hasta 4.000 años, que es el precerámico, los estudios alrededor de materia prima, los estudios de este tipo de instrumentos que fueron utilizados para el uso de plantas. Entonces ya nos lleva también a mirar actividades culturales, pero asociados obviamente a contextos biológicos fundamentales. Y toda esta correlación es la que justamente vemos en las diferentes escalas, en nuestras excavaciones. La mirada en los líticos, por ejemplo, de los almidones está dando mucha información ya en la perspectiva
paleobotánica y paleoecológica y, por supuesto, la mirada de las cenizas volcánicas y sus correlaciones. Finalmente, podríamos pues llamar la atención entonces sobre estos temas que la geoarqueología está trayendo sobre la mesa y que son claves, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de los bosques, ¿cierto? Temas que empiezan a salir en los artículos, empiezan a estar en las agendas de discusión mundiales y sobre las cuales pues nosotros tenemos pues que plantear. En ese sentido, y aquí tenemos una foto de Julio en alguno de sus presentaciones, estar en red, podernos comunicar, poder, digamos, repasar desde los aspectos teóricos de lo que es la geoarqueología y todo su desarrollo, los aspectos metodológicos de diferentes experiencias en campo, pues ha sido uno de los temas interesantes que se han trabajado permanentemente. Recientemente tuvimos la posibilidad de estar en la zona amazónica colombiana y también ver cómo ya un grupo internacional, entre los cuales está el colega Francisco Javier Aceituno, que ha trabajado también en la zona donde estamos nosotros, pero cómo la Amazonía colombiana también empieza a aportar en esta dimensión de comprender esos cambios del paisaje en este sector, pero también integrar este factor humano a partir, digamos, ¿cierto?, de evidencias líticas, evidencias paleobotánicas, evidencias de usos del suelo y estas evidencias culturales que son tan impactantes, ¿cierto?, de estos pintura, de estas pictografías en una gran dimensión, también con las representaciones biológicas, animales y rituales como tal, ¿no? Entonces, todos estos elementos entran a o ingresan al llamado de distintos enfoques de la geoarqueología dentro de esta complejidad, en este caso colombiano, pero similar, como les decía, en el caso del norte de Sudamérica, hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia el Caribe, hacia Panamá, ¿cierto?, hacia Brasil. Es decir, tantos problemas, tantas preguntas que tenemos, pues van a ser fundamentales. E incluso, pues a nivel esquemático, simplemente a veces hemos trabajado pensando, ¿cierto?, estas zonas de acumulación de sedimentos, ya sea en los valles, zonas con altísima influencia volcánica en las cordilleras, zonas con la influencia del Pacífico, con todas las dinámicas, incluso de los tsunamis. Ahora veía algo allí entrando también aquí de algunos de los trabajos que se están realizando acá, ¿cierto? Entonces, todo el tema de los tsunamis y estos cambios costeros, cambios del nivel del mar, cómo cada una de las regiones tiene estos temas fundamentales y que realmente necesitamos fortalecer desde la academia, desde la investigación, pero también obviamente desde la gestión, como ya lo hemos mencionado, el tema de los manejos, de los impactos, comillas, también que se dan en el presente, ¿no? O sea, entender este paisaje del presente, pero proviene justamente de entender estos temas desde el pasado. Entonces, de todas maneras, sobre esto quería llamar la atención cómo muchos de estos aportes de la geoarqueología, incluso en estas dimensiones, a veces los estamos haciendo en 3 dimensiones. Hay una primera dimensión en la que se habla mucho o podemos hacer mucho de multidisciplina, es decir, varias disciplinas cuando el geólogo, cuando el agrólogo, especialista en suelos, va y simplemente hace una visita de un día y hace, digamos, le comenta al arqueólogo, llega allí, incluso a veces le llama la atención porque muchas veces falta más contexto. Pero esa primera dimensión de multidisciplina a veces se pone solo en los anexos, se mandan a hacer algunos exámenes y queda allí. Tal vez hay una segunda dimensión sobre la que debemos llamar la atención, que es una dimensión más interdisciplinaria, donde ese científico de la tierra, geólogo, pedólogo, ya se incorpora en el proyecto de una manera más concreta, hay un diálogo más permanente, incluso hay un
un contrato laboral, ojalá un pago, ¿cierto? Para que esa presencia de este científico de la Tierra sea realmente concreta y hay una producción de un capítulo, de un artículo, ¿cierto? Que genera esta discusión ya mucho más viva. Y habría un tercer aspecto que sería mucho más transdisciplinario, que es cuando se construye en conjunto. ¿Y en dónde se construye? Pues en muchas de estas zonas que hemos visto. ¿En dónde se construye? En muchos de estos temas, transdisciplinariamente. ¿Qué temas? Pues desde la teoría, desde la metodología, ¿cierto? Muchos de estos, desde lo ambiental, esta ecología histórica de la que hablamos también, porque se basa en elementos científicos, materiales, para poder tener evidencias, para poder proyectar. ¿En qué más trabajamos? Pues obviamente todo el tema patrimonial, cuando esto se vuelve también un tema que se lleva a la dimensión del paisaje, a la dimensión de la educación ambiental. Lo podemos proyectar en el ordenamiento del territorio, ¿cierto? Cómo esta geoarqueología, pues por su mirada histórica y por su mirada hacia el futuro, como decíamos, en planes de manejo y demás, está en el ordenamiento del territorio y por supuesto diálogos, que tampoco son solo entre científicos, también entre campesinos, entre personas experimentadas en el manejo de plantas, etcétera, va a ser muy importante, la pesca, etcétera, ¿no? Y esto finalmente nos lleva a estos modelos, a estas posibilidades que obviamente pues también se intersectan con los conflictos, tema pues que está presente pues en nuestros días en diferentes expectativas. Entonces, para terminar, pues y de nuevo agradeciendo el estar acá, es como la geoarqueología, por ejemplo en el norte de Sudamérica, yo diría que el balance pues es positivo en el sentido de que podemos recoger una trayectoria de varios investigadores que han aportado en diferentes aspectos. Y es positiva en la posibilidad también de que estas redes de investigación puedan consolidar estos procesos. Por supuesto, falta mucho en aspectos, digamos, financieros, que cada vez generan más dificultades en nuestros institutos de investigación. En el caso colombiano faltó mucho a nivel de posgrados, pero ya hay afortunadamente muchas personas que han terminado sus posgrados, muchos en México, en Argentina. Hay un grupo importante de antropólogos y arqueólogos colombianos trabajando en Argentina y trabajando, por ejemplo, el tema de geoarqueología. Entonces se van consolidando también procesos de posgrados y creo que estas nuevas dinámicas tenemos que verlas en el balance de una manera positiva, porque de aquí es que seguimos construyendo este futuro en el cual ya la geoarqueología tiene un papel claro y una necesidad de consolidarse hacia el futuro. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo, doctor, y le vamos a entregar un reconocimiento y un presente. Muchas gracias. Y los queremos invitar, vamos a tener una pequeña pausa. Aquí afuera del auditorio tenemos unos bocadillos para ustedes. Y vamos a regresar a actividades a las 11:15. Gracias.